textos, contextos y pretextos. Un espacio crítico para la reflexión ética, política y cultural. Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en Textos, Contextos y Pretextos. Esta vez tenemos de invitada a la doctora Diana Fuentes. Ella es filósofa por la UNAM, profesora investigadora de tiempo completo por la UAM Xochimilco en el Departamento de Política y Cultura. También es profesora de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM. Es autora de diversos artículos y ensayos sobre pensamiento crítico y marxismo. Y además ha estudiado a fondo a Antonio Gramsci. Bienvenida, muchas gracias. Y bueno, hoy vamos a analizar un texto de ella que es Estado y Hegemonía, una crítica a la liberación de la sociedad civil, que se encuentra en el libro Hegemonía y 4T, debate gramsciano, que coordina Diana Fuentes y Máximo Modunesi. Sí, muchas gracias. Estoy con mi compañera también, Katia Rodríguez. Yo soy Thais Vega. Nos da mucho gusto tenerte el día de hoy aquí, profesora Diana Fuentes. Para empezar, quisiera que nos platicaras, para ponernos en contexto, ¿quién fue Antonio Gramsci? ¿Por qué traerlo a nuestros días? ¿Por qué es un pensador relevante para que estemos el día de hoy hablando de él? Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y a quienes nos escuchen. Pues Antonio Gramsci es un intelectual fascinante en muchísimos planos, ¿no? Primero fue un comunista de principios del siglo XX, un comunista que fue fundador del Partido Comunista Italiano, que fue preso por el fascismo. Mussolini explícitamente dijo que había que encerrar esa cabeza para impedirle, ¿no?, que fuera una amenaza. Y bueno, desafortunadamente después de 10 años de cautiverio, murió a consecuencia de eso y de su mala salud. Pero fue un intelectual importantísimo de primera talla, cuya obra más importante se escribió precisamente en esos años de cautiverio y que ha sido reconocida a lo largo de las décadas desde entonces como un legado intelectual que nos permite comprender muchos de los fenómenos sociohistóricos, políticos, económicos del presente. Hay quienes dicen que es el marxista que quizá mejor sobrevivió a la caída del marxismo después de 1989. Y creo que sí, porque a Gramsci lo leen propios y extraños, ¿no? Sí, ok. Bueno, en tu libro abres la plática con lo que significa para Gramsci el Estado, ¿no? Entonces, si nos pudieras abordar un poco más sobre lo que para él significa Estado, que lo hace un poco diferente a con antiguos conceptos del mismo Marx, por favor. Sí, Gramsci precisamente ha sido muy utilizado por lo que se conoce como su concepción ampliada del Estado. Y la característica, creo, más importante de esto tiene que ver con que, Gramsci, como todos los marxistas, entienden que la sociedad capitalista nos confronta en términos de clase, ¿no? Estamos los que vivimos de nuestra fuerza de trabajo, que somos asalariados, frente a los dueños de los grandes capitales, de los medios de producción. Pero a Gramsci le interesaba no solo la dinámica económica del capitalismo, sino también la dinámica política del capitalismo. El capitalismo también funciona políticamente, nos constituye como sujetos políticos. Y ahí el Estado es fundamental. Pero previo a Gramsci, digamos que la idea que se tenía del Estado era una idea muy instrumental, esta vieja idea de que es la herramienta de la clase dominante, ¿no? Y entonces, esto también para Gramsci es cierto, pero lo robustece con la idea de que si bien es esto, el Estado no es una estructura fija, no es solo las fuerzas represivas, ¿no?, la policía, los soldados o los marcos normativos, la Constitución, o el gobierno, o los partidos, o la hacienda pública. El Estado es todo eso, pero también el Estado se juega en otra cosa que hoy tenemos como muy metida en el lenguaje político coloquial, que es la sociedad civil. Para Gramsci la sociedad civil hace parte del Estado porque, siguiendo a Hegel y luego la crítica que Marx le hace a Hegel, ahí en el espacio de la sociedad civil es donde se da la gran confrontación entre los propietarios privados. Entonces, por ejemplo, Televisa, pues como un negocio privado, puede decir, ¿no?, que para ellos lo importante es hacer negocio y por lo tanto pueden ponernos la televisión que quieran, ¿no? Pero Gramsci respondería, sí, pero ustedes también son Estado, ¿no? Y eso explica por qué de pronto estos negocios privados mancuernan, ¿no?, con los gobiernos
y se, digamos, entran en una dinámica en los que se favorecen mutuamente. Entonces, la concepción ampliada del Estado de Gramsci nos permite comprender fenómenos muy actuales que tienen que ver con la complejidad sociopolítica de las sociedades contemporáneas, en donde pues no solo nos explotan en términos laborales, ¿no?, sino que también tienen que convencernos de que el orden de cosas existentes debe ser ratificado continuamente en eso. Y la virtud que creo que tiene también es que permite entender que el Estado no es una estructura que está ajena, distante de nosotros, ¿no?, que no está en un lugar que incomprensible por otra parte, ¿no?, sino que el Estado es un espacio de disputa. Y esto es muy importante porque eso también nos hace comprender desde otro lugar cómo podemos nosotros, desde una perspectiva crítica, entrar, ¿no?, a sus complejos juegos de fuerza, ¿no? Sí, así es. Este sentido que explicas de Estado en sentido amplio me recuerda mucho como a esta noción como de un Estado más integral. Hegel habla de comunidad política, por ejemplo, ¿no? Como hay una parte que es importante porque la economía es lo que determina al final del día el Estado moderno, el Estado-nación moderno, y como también la sociedad civil, cuando nosotros lo hablamos así como en términos tan generales, pues nos desdibuja esta estructura que subyace al porqué de las propias leyes, ¿no?, del todo el ordenamiento jurídico institucional. Pero entonces la sociedad civil se compone por un momento económico y también por un momento político. Exacto, como tú bien sabes, pues finalmente ese es el punto clave. El liberalismo nos hace suponer, y el neoliberalismo, ¿no?, nos hace suponer que la sociedad civil es un espacio neutro, ¿no?, donde somos sujetos de derechos. Tenemos los derechos liberales clásicos al voto, a la propiedad, a la libre expresión, a la libre asociación. Y eso parece que entonces nos homologa, que todos somos iguales. Y sí, claro, esa es una aspiración ilustrada que todos compartimos, pero el problema es que eso, como bien apuntas, desdibuja los desequilibrios que esta sociedad fundamentada, ¿no?, en una desigualdad como la que produce el capitalismo, pues entonces pareciera que la voz de un ciudadano, ¿no?, que un trabajador, una trabajadora ordinaria, realmente pesa lo mismo que el de un alto empresario, cuando esa desigualdad estructural en realidad es el escenario sobre el cual se juega la vida política. Y entonces, como bien apuntas, pues Gramsci también en ese sentido, ¿no?, un gran lector de Hegel, entiende que la sociedad de clases capitalista que crea estos desequilibrios trata de, ¿no?, desdibujarlos o mostrárnoslos de una manera ficticia a través de una presunta homologación en la sociedad civil. Y por eso le interesa entenderla en su conflictividad, ¿no?, económica. Sí, también Gramsci sí hace la división de estos dos conceptos que es sociedad civil y sociedad política, ¿no? A veces pareciera que sí, que son como similar o que se puede entender que son prácticamente lo mismo, aunque están unidas, pero sí es diferente. No sé si nos comentes sobre la diferencia entre estos dos conceptos. Sí, es importante porque además incluso algunos lectores de Gramsci en la década de los 80 como Bobbio o algunas lecturas que se han hecho también, ¿no?, de su obra en el presente, como que también pierden el matiz. Y esto es relevante por lo siguiente, porque la sociedad política es lo que tradicionalmente entendemos por el Estado, ¿no? Es decir, la estructura gubernamental, las fuerzas represivas, los marcos normativos y todo lo que implica el Estado, ¿no? Y ahí está el ámbito de la sociedad política. Sin embargo, el entender que aunque para Gramsci estos se integran, pero al mismo tiempo que son diferenciados, es relevante porque eso permite reconocer que en el ámbito de la sociedad civil se disputan asuntos que no necesariamente se van a resolver en la sociedad política, sino que más bien ahí se dan juegos muy importantes, ¿no? Es como cuando él pensaba en la acción católica, ¿no?, o en los grupos religiosos, ¿no? ¿Dónde están esos? En la sociedad civil, ¿dónde están? Y cuando juegan a la economía y también juegan fuerte a la política. Es como cuando Xóchitl hoy dice que ella es una ciudadana cualquiera, ¿no?, y que porque no tiene filiación a un partido. Y entonces, en una perspectiva como la de Gramsci, uno diría, claro, la sociedad civil, incluso los teóricos de la transición a la democracia, insisten en que precisamente es la sociedad civil el espacio donde se puede dar la autonomía, ¿no?, en tanto que no hay compromisos gubernamentales. Pero, diría Gramsci, no, sí tenemos que distinguir para entender la conflictividad propia que le constituye, pero lo que nos importa es entender cuando se imbrican, ¿no?
y cómo van a disputarse estos dos órdenes de la constitución de la vida política contemporánea, sus posibilidades de injerencia o no. Y eso que tanto le importa, cómo se agrupan, cómo nos agrupamos, cómo nos ordenamos, ¿no? Claro, porque al ser evidente que todos juegan un lugar o un papel también dentro de la vida económica, dentro de las clases sociales de un Estado, al mismo tiempo, también, digamos, se transparenta que siempre hay una intención política detrás de todos esa defensa de intereses, digamos, ¿no? En todo este juego de fuerzas que se hace, este conflicto que subyace siempre, digamos que le es propio a la naturaleza de lo político, entonces, ¿cómo podríamos entender qué es un poder hegemónico? La hegemonía es una categoría que sirvió a Gramsci para pensar la especificidad de la constitución del Estado Nacional contemporáneo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el Estado Nacional moderno, ese que se forja a finales del 19, principios del 20, tendría la característica de que necesita construir sociedad civil, y eso pasa porque ejercitamos nuestros derechos liberales, entre ellos particularmente, por ejemplo, el derecho al voto. Y esto implica que se nos tiene que convencer también de una, digamos, dirección política que se da al Estado, ¿no? Esto es relevante porque, insisto, si el Estado no es una estructura, si el Estado no es una caja y no ningún contenedor, sino que el Estado son fuerzas, entonces eso implica también que hay proyectos que avanzan. Es como pensar cuál es la diferencia entre el Estado mexicano postrevolucionario, ¿no?, de Cárdenas, el Estado mexicano también priista, pero de la década de los 70. Entonces, el proyecto, ¿no?, de un Estado nacional se juega en términos de una dirección moral, dice también Gramsci, y ahí entra la categoría de hegemonía. Es decir, también se tiene que ejercer un consenso, ¿no?, sobre la sociedad civil de ese orden político que se está dando. La coerción siempre es una amenaza, como en el México de los 70, ¿no? Es decir, a los grupos subversivos se les reprimió a sangre y fuego, ¿no? Pero también al mismo tiempo se ejerce un dominio corporativo y un dominio político de convencimiento de que ese es el único destino posible para la nación, ¿no?, y el proyecto que debe ser dominante. Entonces, la hegemonía es eso en un sentido fuerte. A veces se habla hoy de hegemonía, ¿no?, en algo que más bien es dominio, pero para Gramsci pasa por la construcción de consensos. Sí, y en este sentido de hegemonía también en el texto mencionabas que hay también una contrahegemonía, ¿no? ¿Cuándo es que a partir de todo lo que está en el poder, la gente o las diversas sociedades políticas o civiles comienzan a hacer un contrapeso a eso o comienzan a rechazar todas estas acciones que hace la hegemonía, como ha pasado en muchos países, como aquí en México? Sí, para Gramsci yo creo que finalmente el ejercicio del poder político, el dominio o la dirección que pueda tener un grupo, ¿no?, siempre está generando tensiones, es decir, nunca es homogénea, ¿no? Entonces, de suyo le constituye la contradicción. Entonces, la hegemonía nunca es absoluto dominio. Por lo tanto, ya en su núcleo siempre tiene tensiones y respuestas. Todo dominio genera siempre respuestas. Pero la posibilidad de pensar en contrahegemonía tendría que ver con la construcción también de un proyecto, diríamos hoy, alternativo. Porque no basta resistir, o sea, no basta decir esto no basta aguantar, ¿no? Sino para Gramsci sería necesario la creación de consensos en el sentido inverso. Por ejemplo, una fuerza política que es capaz de crear, ¿no?, un proyecto y que para eso pues se allega de grupos que puedan compartir cuando menos el orden general de ese proyecto, que es lo que él pensaba, por ejemplo, para la construcción, por supuesto, del socialismo, ¿no? Entonces, la contrahegemonía tiene más que ver con eso, con la posibilidad de construir un orden político alternativo al que ejerce su dominio en ese momento, que tiene la centralidad de la dirección política, ¿no? Claro, pero yo creo que lo que sería muy importante, tomando esta noción de hegemonía de Gramsci, también sería preguntarnos cuál sería la característica de un poder hegemónico de izquierda. Porque claro, a lo mejor hacemos evidente muchas veces o subrayamos pues la relevancia que tiene, por ejemplo, nuestra coyuntura, que los medios distorsionen la información, que se hagan noticias falsas, que se prohíban ciertos contenidos en los libros de educación pública, que la Iglesia tenga ciertas injerencias, ¿no? Muchos años los tuvo a favor de la derecha. La Iglesia Católica en México tiene un peso, sabemos que muy importante, pero entonces, ¿cómo podemos pensar la hegemonía, un poder hegemónico desde la izquierda? Que lo que necesita es constituir subjetividades emancipadas,
emancipar, un proyecto de liberación que parta de principios. Supongo que eso sería muy importante poderlo pensar, no nada más constituir un gobierno soberano, sino que esa soberanía poderla sustentar por un gobierno y por un poder hegemónico, pero que realmente tenga un matiz diferente al de un gobierno que, digamos, controla y domina y ejerce el poder jerárquicamente, ¿no? De arriba hacia abajo. Yo creo que esto que dices, esto último es la clave, digamos, distintiva de una perspectiva radical como la de Gramsci, ¿no? Es decir, claro, porque uno podría pensar que se puede ejercer una hegemonía desde una construcción de Estado, ¿no? Y ese, pues, tiene alcances importantísimos, pero tiene límites en términos de un proyecto emancipatorio. Porque para Gramsci aquí aparece, me permite meter este otro concepto, ¿no? Su idea de la filosofía de la praxis, ¿no? Que es muy bello y que tiene que ver con una concepción antropológica básica, es decir, la idea de que todos los seres humanos somos agentes de nuestro propio destino y del destino colectivo. Y ese es el núcleo más fuerte de una lógica liberadora. Es decir, que la aspiración última sería que un proyecto emancipatorio es el que dirigen, ¿no?, los propios sujetos y los propios pueblos. Entonces, claro, una contrahegemonía poderosa es aquella que se va concretando entre las bases sociales que son capaces de defender su propio proyecto social, ¿no? Entonces, frente a esos poderes fácticos, yo creo que una apuesta, ¿no?, de un proyecto emancipatorio tiene que ser la construcción de base y no solo un ejercicio que además él criticaba mucho, les llamaba iluministas, ¿no? Estos que creen que todo se dirige desde arriba hacia abajo. A mí me llama también la atención de cómo Gramsci pensaba la importancia de conocer toda la historia, pues, ¿no? Para llegar a tener buenos referentes y hacer un cambio, ¿no? O sea, este proceso de Gramsci de darle una importancia al historicismo, a conocer todo lo que había acontecido en cuanto a momentos de opresión, también de emancipación, que le llevó a plantear sus nuevos proyectos. No sé qué tan relevante para él fue este proceso de conocer o la necesidad de conocer el historicismo para sacar adelante estas nuevas propuestas. No, y fundamental, para él fue súper importante. En realidad, en unas categorías muy conocidas de Gramsci, como bloque histórico, revolución pasiva, guerra de posiciones, que hoy no suenan muy bélicos, pero eran los términos de la época. Y la historia de Italia era un verdadero apasionado. A mí esto es una de las cosas que más me ha gustado de su obra siempre, ¿no? No solo la historia de Italia, ¿por qué Italia no tuvo una revolución como la francesa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál fue el proceso de unificación de Italia? Pero también otra historia que es profunda, la de la cultura popular, ¿no? Esto le importaba muchísimo. Entonces, una perspectiva fuerte, digamos, del historicismo gramsciano, un historicismo radical, decía él, tendría que ver con la historia, digamos, que constituye el Estado, que constituye las fuerzas políticas, pero también la historia del pueblo, incluso en la vida cotidiana y en la vida ordinaria. Y todo esto le era fundamental porque él pensaba que solo desde ahí también se podía tener como el sustrato verdaderamente fuerte que nos permitiera entonces imaginar un proyecto de futuro. O sea, cómo construimos una perspectiva de una sociedad diferente si no es sobre las bases de nuestro propio pasado y siendo fieles a las tensiones de ese pasado, porque el pasado nunca ha sido pura gloria ni pura, sino está también cargado de contradicciones. Entonces, esa era un poco la lógica de Gramsci y por lo tanto un compromiso tan fuerte con la historia. Algunos dicen que se pasó de historicista. A mí me interesa mucho esta parte de cómo, pues entonces podríamos entender que los principios ético-políticos de un grupo que aspira a ser gobernante, pues son fruto ya de un proceso que ha tenido un territorio, una población dentro del territorio, de las luchas, de las pugnas. Y todo esto desemboca, a mí me parece, en un elemento muy importante de la noción de hegemonía de Gramsci, que es el partido. ¿Cómo nos puedes explicar qué es, qué papel juega, qué importancia tiene que en estos días pensemos este concepto de partido político? Sí, bueno, pues venimos de un tiempo en el que ha habido un avance también del escepticismo frente a los partidos con un fundamento lógico, ¿no? Es decir, en las últimas décadas en el mundo, no solo en nuestro país, la lógica de los partidos se redujo a
pensarlos como estructuras que en última instancia respondían a la lógica interna del gobierno y no a las necesidades de sus representados. Una lógica muy liberal de los partidos. Y eso a veces dificulta la posibilidad de pensar al partido de manera distinta, ¿no? Pero como apuntas, para Gramsci el partido era la posibilidad de concreción de esas aspiraciones sociales. Porque Gramsci en eso es un clásico, es decir, sin estructura organizativa es difícil que un proyecto que tiene que contender contra muchos enemigos realmente se concrete. Y eso es también algo que creo que es distante de cierta lógica política del discurso actual, en donde hablamos más bien de resistencias, lógicas locales. Entonces la lógica del partido nos suena como, no, por ahí no va. Pero si pensáramos a la gramsciana, el partido no es una estructura vertical que dicta y que determina directrices generales de movilidad y de acción política, sino que el partido es una especie de gran órgano social en donde se construyen colectivamente los caminos a seguir, ¿no? Ahí el intelectual orgánico de izquierda, pues es un acompañante, no es el que dirige el proceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pasado, esas luchas pasadas se vuelven la fuente nutricia desde la cual también se constituye el proyecto social emancipador y el cuerpo político para eso, la fuerza efectiva es el partido. Sí, y en este sentido, también Gramsci habla de la importancia de la comunidad intelectual dentro de un partido político, ¿no? O sea, ya mencionaba también que es importante la praxis como la teoría, ¿no? Entonces también un intelectual tiene que, con Gramsci, bueno, yo entiendo que tiene que trabajar lo intelectual, pero a la vez lo práctico, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan relevante que un militante o un partido mismo tenga dentro de sus bases pues intelectuales, ¿no? Y la necesidad de formar más bases con teoría, pues. Sí, la teoría es importantísima. También creo que vivimos tiempos en los que ha proliferado un antiteoricismo porque pensamos que todo se resuelve en términos voluntaristas y pragmáticos. Gramsci, justo en esa tensión, ¿no? De no dejar todo al pragmatismo, ¿no? A resolver en el momento y a solo entregarse a la lucha, pensaba que esa otra dimensión que es la teórica y que digamos, formalmente estaría en los intelectuales, es imprescindible. Pero siempre en una lógica de acompañamiento, ¿no? Porque los intelectuales no son una clase, dice Gramsci. Los intelectuales son personas concretas y hay intelectuales de todo orden, los que acompañan a las clases dirigentes, a las oligarquías, pero también las clases populares generan a sus propios intelectuales, que son quienes tienen la preparación, los conceptos, las categorías que le dan forma al sentir social. Pero eso no suple, como apuntas, el hecho de que para Gramsci las bases tienen también que irse constituyendo en intelectuales. Y eso solo se puede hacer a través de herramientas teóricas que además le den consistencia a lo que se está viviendo, que te den las palabras, los términos, los elementos. Sí. Otro punto que me llama mucho la atención porque, bueno, ha habido de hecho debates interesantes en nuestros días al respecto y creo que nosotros lo estamos viviendo día a día en una especie de experimentación también que es el Partido Morena, de los grandes retos que tiene, por ejemplo, pensar hasta qué punto es necesario construir un poder hegemónico a través del consenso y de que pueda, digamos, abrazarse una totalidad en su multiplicidad, pero hasta qué punto también es necesario plantear límites al antagonista. Porque claro, si yo no tengo claro que hay principios ético-políticos que yo no voy a compartir, que no puedo compartir, pues simplemente el otro es mi otro, justo mi enemigo, digamos, mi otro en un mal sentido, ¿no? Mi antagonista. Y entonces, bueno, hay un límite también para poder construir consensos y poder constituir esa multiplicidad. Sí, porque habría una diferencia, si lo quisiéramos pensar a la gramsciana, ¿no? Habría una diferencia entre la concreción de consensos que te permitan apuntalar un proyecto común y los acuerdos que que son una respuesta estrictamente coyuntural, ¿no? Por ejemplo, un proceso electoral. Entonces, un proceso electoral es en sí es un medio, no es un fin. Y ese es el gran problema de la política, ¿no? El asunto entre medios y fines. Y para Gramsci, el horizonte general tendrían que ser esos principios políticos. ¿Y cómo tratar de construir un proyecto hegemónico, entendiendo que no se comparten necesariamente todos los puntos clave, pero que en general en el que no se sacrifican los principios? Yo creo que para Gramsci la respuesta estaría en un debate, en construir procesos de debate sobre cuál es el sentido estratégico de las decisiones.
Es decir, si no hay procesos de discusión sobre por qué haces alianza con este o con este otro, en los que se haga participar a quienes constituyen una fuerza política, pues entonces el riesgo es que la dirigencia tome decisiones que en sentido estricto son solo coyunturales y que a veces no tienen los alcances necesariamente de miras para saber si se está poniendo en juego otra cosa. Por eso Gramsci es muy crítico de las dirigencias que no construyen procesos de base, ¿no? Bueno, la creación del consejismo obrero en Italia, ¿no? Entonces, por supuesto que sabe de procesos de base, ¿no? En la importancia que tenían estos procesos. Y por ejemplo, él también menciona que el partido pues es el órgano por excelencia para realizar la crítica a un poder hegemónico, ¿no? En este sentido, aquí en México, cuando el poder hegemónico viene de la misma izquierda, ¿cuál sería como la función de un partido también de izquierda ante una postura del gobierno? O sea, también tiene que ser necesariamente crítica o debe ser ya más moderada. ¿Cuál sería como la opinión del trabajo de la militancia ante esto? Sí, es un temazo ese, ¿no? Porque claro, Gramsci quizá no tiene una respuesta específica a este escenario tan particular, pero sí que se puede leer a la gramsciana. Insistiré en la idea de que en última instancia la toma del gobierno es un momento de una disputa política, ¿no? Tener el gobierno de un Estado es una manifestación de que se ha arribado a un punto en el que se puede construir un proyecto, pero no es por sí mismo tampoco el fin. Y entonces ahí es donde quizás se puede vislumbrar cuál es la diferencia entre el partido y el gobierno. Puede que el gobierno se aleje del partido, por supuesto, eso puede pasar. Y entonces la función del partido tendría que seguir siendo organizativa y tendría que estar articulada aún a ese proyecto social general que le dio origen. Puede que en algún momento el partido y el gobierno entonces mancuernen y que además no se nutran mutuamente, podría ser. Lo que sucede es que también aquí habría que pensar a la gramsciana en términos muy historicistas y habría que pensar en un país como el nuestro el problema, ¿no?, de la relación entre partido y gobierno que tiene una tradición tan compleja, ¿no? Claro. Y algo que a mí me llama mucho la atención, que creo que es muy importante y es una tarea que nos implica actualmente no solo pensar conceptos, hacer revisiones importantes, sino también tener como la creatividad, digamos, de poder imaginar nuevas formas, porque, por ejemplo, ¿no?, Hegel tenía una configuración política que se llevaba a cabo desde lo económico a lo político, eran unas instituciones que mediaban de alguna manera las relaciones y que llevaban del trabajador común a la participación activa dentro de la estructura del Estado y legislativa. Entonces, bueno, eran la corporación, la policía, la administración de la justicia, y eran mediaciones porque para él era como ingenuo pensar que los individuos partieran de sus intereses individuales y privados y de la atomización social a de pronto una preocupación por el bienestar común, ¿no? Entonces él decía, son importantes y necesarias. Creo que el siglo XX nos dio experiencias importantes, el partido, los sindicatos, de algunas ideas que podemos tomar como mediaciones, pero también creo que nos han mostrado sus puntos débiles, su desgaste y sobre todo algo muy preocupante, pues la burocratización gigantesca que se puede hacer de los estados. Actualmente, te pregunto, Diana, ¿tú cómo pensarías nuevas formas de organización de base? Porque me parece que el tema sería pensar esta relación entre las bases y el partido, que no se perdiera, sino que siempre estuviera en actividad constante, en comunicación continua, en la agenda, la construcción de la agenda, la lucha que está en la calle, exacto, las necesidades que están en la calle con el partido político. ¿Qué formas podríamos imaginar? ¿Qué podríamos decir al respecto? Yo creo que tú apuntas quizá a lo que podría ser una clave también que compartiría, es decir, el elemento que mancuerna la posibilidad de que el partido tenga siempre el oído abierto a lo que la sociedad misma está construyendo. Y tenemos formas nuevas y tenemos expresiones diferentes. Una de ellas es la organización de las mujeres, y no hay duda sobre esto. Y que tienen estrategias específicas. Quizá siempre hay la aspiración de que vamos a ser capaces de innovar en todo, y no necesariamente, ¿no? Siempre habrá asambleas, siempre habrá... Pero el hecho es que, ¿cuál es el contenido de esas luchas? Eso yo creo que el partido tiene que tener siempre una puerta abierta a eso y no perderlo de vista, porque si no, se corre otro riesgo, la separación entre el partido y la sociedad.
Y eso también es muy importante no perderlo de vista. Y otro elemento que creo que, visto a la gramsciana, también sería fundamental, es algo que ustedes están haciendo ahora mismo, es disputar el terreno del discurso, o sea, disputar la narrativa, disputar la explicación y tener y construir medios en el ámbito de la comunicación que hoy son fundamentales porque vivimos en un mundo en el que la comunicación es donde se construye también la orientación política, ¿no? Claro, porque bueno, ahorita me recuerda, ¿no? Como también Gramsci fue periodista, ¿no? Y al igual que los Magón, ¿no? La importancia de escribir también en un lenguaje como más común, más entendible, más elegible para todas las personas que tal vez no pertenecen a la militancia, pero es necesario la formación política, igual ya no conteniendo estos conceptos tan elevados, ¿no? Porque Gramsci me parece que sí tenía un lenguaje más adecuado para cierto grupo, ¿no? Cierto sector que fuera más comprensible. Sí, había una disposición anímica, yo creo, de su parte siempre a la comunicación clara, ¿no? Pero al mismo tiempo con esta firme convicción de que se puede ser claro, ¿no? Y al mismo tiempo muy profundo, ¿no? Un poco como decía Hegel, eso de que hay quienes son profundos, profundos y vacíos, 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 ¿no? Pero él piensa que se puede ser profundo, profundo y claro y sencillo. Entonces, yo creo que ese es el gran reto del mundo actual. De verdad creo que la comunicación es un ámbito de disputa fundamental y que todos colaboremos en traducir, decía Gramsci, este bello concepto que también usa de traducibilidad, ¿no? Traducir la teoría más abstracta, ¿no? A llevarla al plano de lo sencillo, pero también traducir las experiencias históricas, traducir los saberes. Todo esto para él era fundamental en la construcción de ese proyecto, ¿no? Sí, porque aparte estaríamos, digamos, en un momento de construcción de lo nuevo, de un nuevo poder hegemónico. Me parece que en México podemos entender que también el partido de Morena está en ese tránsito, en ver si realmente lo va a lograr o no, pero que finalmente, como por ejemplo dice Fernando Buenabad, ¿no? Los medios de comunicación al servicio de la gente, que el sentido de las palabras, que los significados realmente logren tener una resonancia, ¿no? Para constituir todo la idea de un partido que realmente esté detrás y de la gente, ¿no? Que realmente sea un representante, pues qué importancia tiene también este ethos o este cambio de mentalidad, ¿no? A mí me parece que el mundo de las ideas Gramsci lo tiene muy claro y muy central, ¿no? Los medios de comunicación y cómo puede haber una apropiación para un cambio de conducta, porque en todo caso a lo que nos dirigimos es a crear nuevas formas, ¿no? De relación social. Sí, él le llamaba que había que tener siempre en consideración el sentido común, ¿no? Que es el sentido ordinario con el que interpretamos el mundo. Y que es un sentido, decía él, contradictorio. Uno puede creer que hay fantasmas y al mismo tiempo ser un católico ferviente. O sea, es decir, y habita todo eso en la misma cabeza, ¿no? Cosas que para la ciencia serían contradictorias, pero que en la mente de cualquiera de nosotros están ahí confundidas. Quizá el sentido común nos permite movernos en el mundo, darle respuesta. Entonces él decía, no podemos despreciar el sentido común. El sentido común es en el que debemos desplazarnos, pero sí debemos apuntar a superar y construir un buen sentido, decía él, ¿no? Es decir, uno que al mismo tiempo sea autocrítico, ahí donde todos tengamos herramientas de darnos cuenta de las cosas que son contradictorias. Y entonces ahí el sentido, como lo referías, es el ámbito también de la discusión. Entonces, claro, en un partido como Morena, pues es fundamental la construcción de ese otro orden del discurso que sea compartido y que sea fiel a sus bases, ¿no? Que sea fiel al sentido de sus propias bases, no algo que llega y se le imposta, sino más bien que desde sus propias bases se orienta y se le va dando una forma específica. Sí. Y bueno, en este sentido también Gramsci menciona que las fracciones ideológicas están expuestas dentro de los mismos partidos, ¿no? O sea, cada partido representa un pensamiento en la sociedad. Y retomando la última parte que mencionas de tu texto, habla sobre la política en México. Uh-huh. Ahora, ¿cómo piensas que los partidos retoman las hegemonías dependiendo de cada sector? ¿Cómo ves estos nuevos pensamientos que están surgiendo de partidos modernos o de la derecha? Sigue ahí con un mismo pensamiento, pero que ya está prácticamente, no sé, moribundo, me parece, ¿no? ¿Cómo piensas esto? Fíjate que yo creo que vivimos tiempos muy complejos en términos ideológicos, ¿no?
Estamos en un momento de una transfiguración de la sociedad en términos económicos, en términos geopolíticos. Ya no se puede afirmar el dominio absoluto de los Estados Unidos en el mundo, y eso contrae cambios también en el orden de las ideas. Estamos viendo resurgir un conservadurismo que hace mucho tiempo considerábamos que era absolutamente minoritario, pero que ahora tiene jefes de Estado. Entonces, yo no creo que estemos moribundo, desafortunadamente, al contrario, y eso es preocupante. En cambio, eso, pero no quiero desesperanzar, ¿no? Por supuesto, es al revés, es que hay que mirarlo, decía Gramsci justo, no hay que verlo, ¿no? La razón debe ser siempre, no debe autoconceder, pero la voluntad es la que nos da esperanza, y en ese sentido, pensar en que en el México actual, la llamada oposición, esa en donde algo que pues hace décadas uno no podía imaginar que el PRI, el PAN y el PRD estuvieran juntos con un empresario, todo eso en una mezcla solo habla de su decadencia de dirección, pero también ideológica. Un panista, fundador del partido, se vuelve a morir si ve lo que hoy es el PAN, ¿no? Pero también un priista de viejo cuño, pues vean lo que hicieron a Beatriz Paredes, pues, ¿no? Entonces, yo creo que hay una decadencia de eso que se llama la oposición y que tampoco han logrado concretar un proyecto ideológico. Ya no es solo el ámbito religioso el que los congrega, ya no es... Entonces, ahí hay algo que en México no acaban de concretar y que difícilmente parece que lo vayan a hacer en el futuro inmediato, pero no hay que perderlos de vista, ¿no? No hay que perderlos de vista porque van a seguir disputando el gobierno, todo, ¿no? Y de acuerdo a tu perspectiva de esta relación entre las bases, esta conexión, esa relación que puede haber entre el partido de Morena y las bases, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué consideras al respecto? ¿Qué hace falta? ¿Qué se ha quedado atrás? ¿Qué se ha avanzado mucho? No sé. Bueno, por lo que yo alcanzo a percibir, yo creo que Morena es un partido que ha crecido, como todos sabemos, enormemente. Y ha crecido con las tensiones que constituyen también a la sociedad mexicana. O sea, México es un país que culturalmente tiene una presencia muy fuerte de la izquierda, de una izquierda, digamos, que tiene más consistencia de qué proyecto y demás, pero no es tampoco una sociedad en la que haya otros temas propios de la izquierda que avancen tanto, el aborto, en fin, eso habla de la diversidad de lo que es este país, ¿no? Yo recuerdo hace años me invitaron también a un curso de formación política antes de 2018 en Monterrey, me voy a desviar, perdón, pero ahí recuerdo que estábamos en unas mesas y ahí justo los jóvenes que participaban del evento decían, es que lo más de izquierda que hay en mi pueblo soy yo, ¿no? Porque estoy en Morena. Y yo creo que eso es precisamente la diversidad política de este país y constituye, creo, también a Morena. Entonces, yo creo que lo que sería deseable es que en Morena el sector más de izquierda, el que tiene un discurso más profundo del proyecto al que se debe procurar, pues ese es el que esperamos que siga disputando al interior, ¿no? Y que siga ejerciendo una enorme fuerza de hacia dónde la orientación, porque al interior de los partidos siempre también se juegan tensiones, ¿no? Y también hay disputas internas, como es lógico. Yo creo que eso es lo que hace falta. Creo que hace falta ser también más críticos del gobierno. Y cuando digo críticos no me refiero, ¿no?, a que haya que señalar equívocos, no me refiero a eso, me refiero a ver qué cosas hacen falta, mirarlas y enunciarlas, porque enunciar también lo que hace falta también abona a la crítica, ¿no? Abona a la construcción de ese sentido transformador. Yo creo que eso ha hecho falta, pero entiendo el contexto en el que se ha desenvuelto las tensiones en este sexenio, ¿no? Sí, a mí me queda como una duda o me deja pensando si, o qué pensaría Gramsci, o qué piensa Gramsci sobre si un partido político se va desarrollando y va actuando conforme los movimientos sociales que surgen, independientemente de ellos, o si también los movimientos sociales forman parte de un actuar o una acción que ya viene de una militancia política. Pues, digamos, si se tratara de un diagnóstico, para Gramsci estarían las dos, ¿no? Esto es porque ningún partido puede controlar a la sociedad, ¿no? Y entonces puedes tener una manifestación de la gente, una manifestación de las mujeres, y eso, o de la gente que dice no se ha resuelto Ayotzinapa, eso no lo puedes controlar.
pero sí que puedes pensar que tu partido no cierra las puertas a eso, ¿no? No es que necesariamente vaya y coopte, no vaya y agarre, vaya y controle, sino que abre las puertas al sentido que crea esa movilización. Eso es lo que le interesaría a Gramsci, por eso insistía mucho en que el partido debe tener, ¿no? Esa vigilancia, diríamos ahora, esa sensibilidad social, porque si no, insisto, la fractura, ¿no? Con ese sentir, pues entonces también reduce sus posibilidades de acción y de convocatoria. Entonces yo diría, si tratamos de hacer un diagnóstico a la gramsciana, tendrían que ser un poco las dos. Y una vez que está eso, pues darle una orientación, ¿no? Una orientación que a lo mejor los movimientos sociales no quieren tener, porque a lo mejor los movimientos sociales no quieren trabajar con el gobierno, pero el partido sí puede hacer eso, el partido sí puede conducir una demanda social y ponerla en discusión con el gobierno, ¿no? Eso es muy importante. A mí me preocupa mucho el nivel de discusión o de ausencia de discusión que tenemos a veces en México. Me parece que lo podemos observar en otras izquierdas del mundo, pero esta división que parece a veces tan absurda, que no se pueden es como si no se pudieran sentar en una mesa a discutir los actores políticos y poder conciliar. Justo es esta importancia de Gramsci del consenso, ¿no? Y lo vemos dentro de la izquierda, cómo se crean divisiones pareciera irreconciliables, pero también, por ejemplo, con la derecha. Y lo vemos en los medios de comunicación, como hay medios solo de derecha, medios solo de izquierda. Y es muy difícil hacer mesas donde realmente esté presente la pluralidad, ¿no? Y se dé la voz y los espacios. ¿Y tú cómo ves esto? O sea, ¿es mi percepción? ¿O realmente qué sucede con el consenso en México? ¿Por qué? Sí, yo creo que quizá venimos de una tradición o de una historia en la que también hubo mucha represión política, ¿no? Eso también creo que juega, porque es difícil sentarte, ¿no?, con ciertos actores políticos a consensuar cuando tienen antecedentes tan nefastos. Eso por una parte. Luego también que es precisamente la llamada oposición hoy en día la que suele malversar las posibilidades del discurso y del consenso, porque tienen una propensión a la mentira, tienen una propensión al escándalo. Basta ver lo que pasa en el Senado, ¿no? Entonces uno ve esas cosas y dice, ¿cómo te vas a sentar en los cuerpos parlamentarios a negociar cosas cuando antes todo es una especie de puesta en escena para los medios de comunicación? Entonces sí nos hace falta, ¿no? Desde la izquierda, que creo que es el único lugar desde el que se haría, no creo que de la derecha venga, a formular también, ¿no?, escenarios que nos hagan ser más proclives al debate, porque el consenso no significa eliminar la discusión ni eliminar el disenso, ¿no? Tampoco es un juego de pura racionalidad, no es Habermas, ¿no? No es eso, ¿no? Sino es también el reconocimiento de que tenemos un ámbito en el que estamos disputando, ¿no? Y que a lo mejor nunca vamos a estar de acuerdo, pero tenemos la obligación, ¿no?, de mostrar las razones explicativas de por qué estamos convencidos de una cosa y no de otra, atendiendo a que también se juegan afectos y muchas otras cosas en eso, ¿no? Sí, también me llama la atención de cómo en la derecha, los partidos políticos de derecha, tienen o están implementando un pensamiento hegemónico de que vivimos en un país totalitario, ¿no? Que vivimos en una dictadura y quieren moldear o remoldear todo este conocimiento o la conciencia de la gente, ¿no? ¿Cómo la militancia puede luchar en contra de estos pensamientos hegemónicos de la derecha con otra idea, no sé, tal vez hegemónica, para ir en contra de todo lo que es una dictadura, ¿no? Porque esto, como diría Gramsci, si estudiamos la historia, veríamos que no estamos viviendo en una dictadura en México, ¿no? Pues yo creo que en realidad lo que demuestra el México de este momento es que la gran mayoría no cree ese discurso. Eso es lo que es maravilloso. Es decir, han echado a andar todas sus herramientas, ¿no?, para instalar esas ideas, y con todo y todo la gran mayoría de la gente no las compra, ¿no? Y eso es muy importante. Quiere decir, creo yo, que incluso también ya los medios a través de los cuales lo hacen, las voces que lo agencian, están muy desacreditadas, afortunadamente. Entonces yo pensaría que es necesario fortalecer toda otra estrategia que nos permita conocer la historia y tratar de analizar y observar la realidad contemporánea con las herramientas que nos permitan tener objetividad, proporción, ¿no?
Autoritario es un término que de pronto se nos instaló, pero entendemos que es esa disputa por el discurso, ¿no? Yo no creo que construyan hegemonía, afortunadamente, pero eso no significa que no debamos estar atentos y atentas a que en algún momento encuentren la fórmula adecuada, ¿no? Más que, o sea, es que esto ya no se le puede llamar tampoco hegemonía, porque más bien estaríamos entrando ya en una crisis de hegemonía, ¿no? Se han agotado esas formas y creo que por eso no adquieren esa resonancia entre la opinión pública, ¿no? Y por eso también ese rechazo, porque sí ya se percibe en la gente pues un rechazo hacia esas formas de insulto, pero también, bueno, también podemos ver casos como Argentina o en México mismo, donde al contrario, sí se abrazan, sí se acogen esos discursos de odio, ¿no? De intolerancia, A mí lo que me mueve mucho es pensar que es un tiempo perdido de crisis hegemónica, es un tiempo perdido también para el desarrollo de la propia izquierda, porque creo que el hecho de tener interlocutores que a ti te permitan tener ciertos temas de discusión, cierto nivel de discusión, poder tener una mesa pongamos los argumentos, como tú dices, al menos visualizar las problemáticas. Pero cuando no se tiene eso, cuando no se tienen esos oídos, entonces siento que también hay un desgaste de parte de esa construcción del poder hegemónico desde la izquierda, porque no hay esas posibilidades tampoco de desarrollar, de ponerse, digamos, más a la altura de las circunstancias, ¿no? Y de un poco concretar mejor, a lo mejor, algunos proyectos que todavía están así medio vulnerables, ¿no? Inestables, y poderlos aterrizar de mejor manera, ¿no? Me parece que es muy importante sí pensar cómo en esta crisis de hegemonía de una historia del Estado mexicano, pues también hay una, digamos, posibilidades que dificultan poder consolidar una izquierda de manera más sólida. Yo creo que lo que sucede es que, bueno, en México en particular, la oposición está, como bien apuntas, en una crisis. Esa es como mi tesis fundamental, incluso en este texto, sí, es que en realidad esta crisis se empezó a gestar, ¿no? Hace varias décadas, y que trataron de solventarla con la construcción de la transición a la democracia, es decir, un pensamiento liberal que pretendía decir, bueno, estamos saliendo de eso que fue la larga noche priista y estamos entrando a este otro proceso, pero que al mismo tiempo que construían los órganos autónomos y todo este aparataje institucional para construir esa vida democrática, te privaban a la mayoría de los mexicanos de las condiciones materiales que te permitieran ser agente democrático, o sea, te quitaban el salario, la pensión, todo eso. Entonces, hay un movimiento doble. Creo que esto tiene que ver porque finalmente, entonces, estos mismos agentes que construyeron ese discurso, con esos mismos términos, en la actualidad pretenden dirigir a la oposición y están agotados. Entonces, yo creo que ese discurso ya no se los compramos, no les compramos que ellos son los demócratas, no les compramos que están. Y además han tenido, que habla de la hegemonía del discurso de la Cuarta Transformación, han tenido que desplazarse a la izquierda. Es decir, que hoy tengan que prometer que va a haber apoyo a los apoyos sociales que se van a sostener, habla de que han tenido que desplazarse a la izquierda para tener una capacidad de juego mínima. Entonces, en mi opinión, yo creería que la construcción de esa izquierda en el siguiente sexenio no se va a dar con la oposición, sino al interior de Morena. Entonces, yo creo que el gran debate, el más interesante, se va a dar en el futuro al interior de Morena, y creo que al interior de Morena va a haber una postura más de izquierda y una postura más hacia el centro. Y entonces creo que ahí es donde se puede jugar de manera fundamental los términos del discurso, ¿no? Que eso no implica que la derecha desaparezca, que Claudio X González va a seguir ahí, ¿no? O sea, sí, no estoy diciendo que eso haya que dejar de mirarlo porque se nos convierte en un Milei a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero que quizá la disputa más importante va a estar al interior de Morena y de sus propias fuerzas políticas. Sí, así es. Oye, Diana, yo quería preguntarte, también para que la militancia y todos los que nos vayan a escuchar o que los que nos están escuchando, ¿por qué es importante leer en la actualidad a Gramsci? ¿Por qué aún sigue siendo su pensamiento vigente en este año, en este momento donde parece que las izquierdas están pues brotando más, ¿no?
Pues porque justo nos va a dar herramientas para entender, ¿no? O sea, Gramsci es uno de esos autores a los que uno entra y de pronto como que te hacen clic, como que dices, sí, justo eso que me está diciendo es lo que yo estoy viviendo o estoy observando y me está dando las herramientas o me está dando una orientación, me está permitiendo comprender. Entonces yo creo que hay que ir a Gramsci. Es un autor muy interesante porque habla de literatura, habla de historia, habla de política. Entonces tiene saltos. Yo recomendaría también leer alguna biografía. Su vida fue fascinante y eso siempre es un aliciente, ¿no? Para aproximarnos a un autor tan fascinante. Pero yo creo que en general hay que invitaría a leer a Gramsci en esa lógica. Nos va a dar herramientas para entender. Y así como Gramsci, pues a todos los grandes del pensamiento crítico, porque esa es es el legado de la izquierda. Si algo podemos reconocernos con el pasado es a través de su propio legado intelectual, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y por dónde empezamos a leer a Gramsci? ¿Dónde sugieres al público en general? Pues miren aquí esta bonita antología de Sacristán, que fue genio. Y bueno, Gramsci tiene los cuadernos de la cárcel. Aquí yo voy a hacer comercial, ¿no? Pero en México, en español fue una de las primeras traducciones en el mundo que se hizo del italiano. Entonces nosotros tenemos los cuadernos completos en ERA. Entonces ustedes pueden conseguir los cuadernos completos, están todos en PDF también. Entonces pueden aproximarse a los cuadernos, pero los cuadernos tienen una cosa complicada, ¿no? Que Gramsci pues no los pensó para que fueran publicados, sino que eran sus notas literales en la cárcel, así como los Mahón, ¿no? Y entonces estaba ahí en la cárcel, le daban un cuaderno, luego le daban otro y escribía y escribía. Entonces a veces uno dice, estaba en este tema, ya salté al otro. Y eso tiene una cierta dificultad. Entonces esta antología que tienen aquí me parece muy atinada porque la antología de Sacristán es una selección que está hecha como herramienta, ¿no? O sea, como ¿quieres entrarle a Gramsci? Aquí te presento este Gramsci directo, no mediado, o sea, no leer los intérpretes de los intérpretes de los intérpretes. Y creo que es una buena entrada, justo la antología de Sacristán, por eso fue muy famosa desde hace muchos años. Y luego, si quieren, entren a los cuadernos, o sea, métanse a nadar en ellos y verán que es absolutamente fascinante, ¿no? Perfecto. El otro día estaba escuchando una anécdota de que la propia persona que revisaba, digamos, que censuraba las lecturas que le pasaban a Gramsci, decía que ya no lea tan rápido. Es que lee demasiado, o sea, no me da abasto para decir si está pasando o no, porque no le puedo seguir el paso. Diana, muchísimas gracias por estar aquí. Yo quisiera ahora que nos contaras, entonces, ¿qué viene? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás pensando? Bueno, yo siempre ando en varias baterías al mismo tiempo, pero yo, bueno, soy académica, participo de un proyecto que quiero mucho, que es la Revista Común, Le Hago Comercial, es una revista de izquierda que muchos ahí fomentamos. Participo en otros espacios, ¿no? También de debate, intentando hacer lo mismo que están haciendo ustedes ahora, tratando de incidir en lo que uno sabe hacer o lo que ha aprendido a hacer con cierta pericia, ¿no? Y bueno, eso es en lo que seguimos todos. Yo creo, yo misma, mi compromiso en estos años y como siempre ha sido tratar de estudiar mucho para, como decía esa vieja consigna, estudiar, aprender para el pueblo, defender, ¿no? Entonces, en eso andamos y seguir construyendo con ustedes y con todos los que andamos en el mismo horizonte. Perfecto. Pues muchas gracias, doctora Diana Fuentes, por estar aquí. Nosotras fuimos Thais Vega, yo Katia Rodríguez Penaje, y esto fue Textos, Contextos y Pretextos, y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias.